Buenos días, mi nombre es Santiago José Rojas Ramírez y el día de hoy les voy a presentar Introducción de la técnica PCR-RFLP para el diagnóstico de dos mutaciones en el gen VHL. Pues bien, el gen VHL está ubicado en el cromosoma 3 en el brazo P, en la región 2, en la banda 5, en la subbanda 3. Tiene un tamaño de aproximadamente 852 pares de bases y la región génica afectada por las mutaciones previamente mencionadas sería la región estructural. ¿Cuáles son los exones afectados? El exón 2 y el exón 3 respectivamente. La función del gen VHL es ser un supresor tumoral, pues codifica para una proteína que se parte de un complejo ubiquitina ligasa que va a controlar unos factores que, si no son bien controlados, van a generar el esparcimiento y la resistencia celular, que van a generar posteriormente tumores tanto malignos como benignos. Generalidades de la mutación. Hay dos mutaciones que pueden generar la enfermedad por Lindau. Ambas mutaciones pueden ser clasificadas de la misma manera: génica, puntual, de sustitución de bases, tipo transición. La primera sucede en el exón 2, específicamente en el nucleótido 362, la cual es un cambio de adenina por guanina. La segunda mutación sucede en el exón 3, la cual ocurre en el nucleótido 481, que es un cambio de citosina por timina. La célula que se afecta sería una célula germinal, pues es monogénica y tiene un patrón de herencia. La causa, como mencioné previamente, sería la herencia de un alelo. ¿Por qué? Porque cumple con un patrón de herencia mendeliano autosómico dominante, en donde con heredar solamente un alelo mutado de uno de los padres va a generar la mutación. Algunas son de nuevo, pero no es común. En cuanto a los efectos fenotípicos, una mutación que podría suceder en el exón 2, que es de adenina por guanina, nos va a generar un efecto missense, pues se va a cambiar un aspartato por una glicina en el péptido 121, lo cual va a generar un mal funcionamiento de la cadena polipeptídica de la proteína VHL. En el caso de la mutación en el exón 3, que es un cambio de citosina por timina, nos va a generar un efecto fenotípico no sense, en donde la arginina, que es el péptido 161, va a ser cambiada por un codón de terminación. En cuanto a la fisiopatología, es un síndrome hereditario, en el cual se van a generar quistes y masas o tumores, tanto benignos como malignos, y la expresividad va a variar dependiendo de dónde surjan y el tamaño de los tumores. Para poder entender la fisiopatología es importante entender la fisiología, es decir, el funcionamiento normal. Las células pueden estar en el estado de normoxia o hipoxia. Normoxia quiere decir presencia normal de oxígeno, e hipoxia quiere decir ausencia de oxígeno. En normoxia, la proteína VHL, que es el resultado de la codificación del gen VHL, se va a unir con una elongina C y una elongina B junto con una colina 2 para generar el complejo BCC-colina 2, o el PBHL, el complejo PBHL, que va a cumplir ubiquitina ligasa E3. Esta va a controlar los factores de transcripción inducibles por hipoxia, como el HIF-alfa, para regularlos en el caso de que haya presencia normal de oxígeno, como se ve en esta imagen. Entonces, en presencia de oxígeno, se va a ubiquitinizar este factor de transcripción inducible por hipoxia para ser degradado por proteasoma. En el caso de hipoxia, que sigue siendo algo fisiológico, va a haber ausencia de oxígeno. El complejo PBHL no va a ubiquitinizar. ¿Por qué? Porque estos factores tienen que ir al núcleo junto con su subunidad beta para transcribir genes que van a ser de supervivencia celular, como de angiogénesis, de migración, de resistencia a la apoptosis. Algunos de esos genes son VEGF, que son de crecimiento endotelio vascular, GLUT2, PDGF-beta y TGF-alfa, que todos tienen que ver con las funciones previamente mencionadas de supervivencia celular. Bien, ¿qué va a pasar con la mutación? Lo que va a pasar con la mutación es que se va a generar una pseudohipoxia. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de que haya presencia de oxígeno, es decir, que la célula está en estado de normoxia, como la proteína VHL no va a estar bien formada o no va a cumplir su función correctamente, no va a ubiquitinizar al factor de transcripción inducible por hipoxia. Este se va a acumular y se va a juntar con su subunidad 1 beta para ir al núcleo y cumplir la misma función que lo que pasa en hipoxia, pero en normoxia. Esto quiere decir que se van a traducir esos genes de resistencia celular, resistencia a la apoptosis, proliferación acelerada, lo que va a generar que células normales se vuelvan súper desarrolladas, y esto nos va a generar que, con su replicación, su reproducción rápida y resistencia a la muerte celular, se generen tumores tanto benignos como malignos, usualmente en el riñón. Como les dije previamente, tiene un patrón de herencia autosómico dominante. Quiere decir que con solamente un alelo se va a tener la presencia de la mutación, ya sea la mutación en el exón 2 o la mutación en el exón 3. Ambas van a generar la enfermedad. Y acá hay unos cuadros que lo pueden explicar mejor dependiendo de los casos hipotéticos. Y aquí hay un árbol genealógico en donde se ve como una familia que tenga esta enfermedad, ya sea con un solo alelo, va a ser muy afectada,
¿Por qué? Porque es autosómico dominante. Y justamente el artículo que estamos analizando en este momento, uno de los propósitos es que la prueba nueva que se está planteando se puedan generar análisis prenatales. Las técnicas utilizadas o de las cuales son mencionadas en el artículo, primero se tiene la SSCP. Esta era la prueba que se usaba anteriormente. Si bien esta prueba servía para diagnosticar la enfermedad, no decía exactamente qué enfermedad era. ¿Por qué? Porque no había una desnaturalización y lo único que nos decía a través de la electroforesis después de un proceso de PCR era que si la proteína, si la cadena se plegaba de cierta manera, estaba en su estado natural y si se plega de otra manera, está en su estado mutante, pero no nos decía específicamente qué mutación era sin hacer una secuenciación. Es decir, había que hacer una secuenciación extra para poder diagnosticar específicamente si era en el exón 2 o en el exón 3 y cómo tratarla. Además, era poco coste eficiente. La prueba que nos está planteando el artículo para diagnosticar estas mutaciones, justamente para cambiar el método anterior, es la PCR-RFLP. Este consta de ser una PCR al inicio que consta de los diferentes pasos de desnaturalización usando péptidos, primers y sondas, en el cual se replica muchas veces la muestra de ADN específica. Después se le agregan unas enzimas de restricción exonucleasas que van a reconocer algunas secuencias específicas en donde si va a haber mutación se va a cortar, en donde si hay mutación no se va a cortar, pero en donde si hay mutación no se va a cortar. Y finalmente se ponen en electroforesis para comprobar justamente cómo se ve en esta imagen esos resultados de la digestión enzimática. Y como sabemos, los principios de la electroforesis es separar justamente las cadenas de ADN en diferentes posiciones dependiendo del tamaño y el peso molecular. Pues bien, la metodología que se usó en el estudio fue usar muestras de ADN previamente diagnosticadas con SSCP, en donde se usó la PCR para amplificarlos, se le agregaron las enzimas de restricción específicas SFNA1 para el exón 2 y BGTZ1 para la mutación del exón 3, que cortaron las cadenas de las secuencias identificadas previamente por un CLS sequencer en caso de que no hubiera mutación. Y finalmente, los resultados de la digestión enzimática se analizaron por electroforesis, como mencioné previamente. Entonces, en cuanto a la interpretación de los resultados, como mencioné anteriormente, la PCR fue útil para poder amplificar los fragmentos del gen mutado y luego se pusieron en presencia las exonucleasas de restricción. Entonces, la SFNA1 reconoce la secuencia 53 GCATC. Y si hay una mutación de sustitución de bases de guanina por adenina en esta secuencia, la enzima no va a poder reconocer esta secuencia de corte, no va a generar el corte y la cadena va a quedar intacto en el caso de que haya una presencia de la mutación. Lo mismo va a pasar con la mutación del exon 3, que también genera la enfermedad de von Hippel-Lindau, en donde la BGTZ1 reconoce 53 GCGATG, en donde si la citosina es cambiada por una timina, la secuencia no va a poder ser identificada por esta enzima y no se va a generar el corte, lo que se va a expresar en la electroforesis. Pues bien, tras la digestión enzimática, se pusieron en electroforesis los resultados de la mutación del exón 2 con la enzima SFAN1 y en esta imagen los resultados de la digestión enzimática con la enzima BTGZ1. En este caso podemos apreciar como las líneas 2, 6 y 7 no tenían la mutación. ¿Por qué? Porque hubo un corte adecuado de una cadena de 266 pares de bases en dos subfragmentos de 212 y 54 pares de bases. Esto quiere decir que la secuencia de corte estaba bien y la enzima puede hacer su trabajo. Sin embargo, las líneas 3, 4 y 5 nos muestran mutaciones. ¿Por qué? Porque la enzima, hubo una mutación en esta secuencia, y la enzima no pudo reconocerla y generar el corte, por lo que quedaron las cadenas totalmente intactas. Lo mismo va a ocurrir en esta imagen con los resultados de la digestión enzimática de la enzima BTGZ1, en donde las líneas 2, 6 y 7 nos van a representar las personas con ausencia de la mutación, porque una cadena de 292 pares de bases fue cortada en dos subestructuras de 208 pares de bases y 84 pares de bases. ¿Por qué? Porque esta secuencia no tuvo mutaciones y pudieron ser bien identificadas para el corte de esta enzima. Sin embargo, las 3, 4 y 5 había presencia de mutación. ¿Por qué? Porque había una mutación en de sustitución de bases en el exón 3, en donde la secuencia de corte no pudo ser identificada por esta enzima y quedaron tal cual como estaban en un inicio. Como conclusiones del artículo, se pudo concluir que la metodología PCR-RFLP es altamente efectiva para el diagnóstico, mucho más efectiva que la SSP de secuenciación para
identificar las dos mutaciones causantes de von Hippel-Lindau, las cuales son de adenina por guanina en el exón 2 en el nucleótidos recientes sentidos y la cambio de sustitución de bases de citosina por timina en el exón 3 en el nucleótido 481. Además, esta prueba abre la posibilidad de diagnósticos prenatales, lo cual es muy importante teniendo en cuenta que es una enfermedad de herencia autosómica dominante, lo cual pone en riesgo una gran cantidad de generaciones de familias con la presencia de esta mutación en un alelo. Muchas gracias.